ahora sí estamos iniciando la grabación. Bien, entonces vamos a ver lo que son las normas para el ejercicio de la auditoría interna, ¿no? Es una adecuación de las normas internacionales para el ejercicio de la auditoría interna en versión internacional. Normas internacionales, NIPAI también los llaman, ¿no? Normas internacionales para el ejercicio profesional, ahora se llaman normas generales para la auditoría interna. Es del Instituto de Auditores Internos, pero vamos a ver en su estructura cómo se estructura. Y entonces es parte de las normas técnicas, es parte de las normas técnicas que emite la Contraloría. Ya hemos visto una norma general que se aplica a todos los tipos de auditoría. Después tenemos normas específicas por tipo de auditoría. Aquí falta auditoría de confiabilidad, que también hemos visto. Ahora ya hemos visto los tipos de auditoría, ahora nos toca ver normas para el ejercicio de la auditoría interna o normas para la auditoría interna, que se llaman normas para el ejercicio de la auditoría interna. Son 6 normas. Es una norma técnica que tiene 6 normas, ¿no? Eso también ustedes ya conocen. Ya, ahí tenemos la estructura. Nuevamente la estructura es lo mismo. La primera parte es de disposiciones generales. Acá no, como no es tipo de auditoría, no hay muchas definiciones. Ya no hay muchas definiciones. En este caso no hay objeto ni objetivo de auditoría. Entonces no hay muchas definiciones y esto es prácticamente idem a todas las normas. Es igual. ¿Dónde se diferencia? Esta es norma muy diferente a la de auditoría. Estas normas para el ejercicio de la auditoría interna. Ya, y en la segunda parte está la norma. Ya el 01 es la norma en dos, tres líneas y el 02 son aclaraciones. Eso ya sabemos de memoria. Entonces esta primera parte es lo mismo. Propósito el de las normas en versión gubernamental es dar uniformidad y calidad a la auditoría gubernamental. La aplicación en este caso se aplica a todas las unidades de auditoría interna de las entidades públicas. Esto no aplican los auditores, las firmas privadas, todas las unidades de auditoría interna del sector público, de las entidades públicas. Cuando hablamos de consideraciones básicas, los servidores públicos manejan recursos y tienen que responder, ¿no? Ante la sociedad por su gestión y por eso que se hace el control gubernamental y ahí está la auditoría gubernamental. Vacíos técnicos, en tema de los vacíos técnicos, en esta norma, cuando hay un vacío, se tiene que recurrir a las normas de auditoría del Colegio de Auditores, ¿no? Del Colegio de Auditores de Bolivia, o emitidos por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría, el CETENAC. Ya, si hay algún vacío a las normas internacionales de auditoría interna, pero les digo, está muy mal. Esto está muy mal porque la norma de auditoría no es norma de auditoría interna. La norma internacional de auditoría es para hacer auditoría financiera, no es para hacer no es para la función de auditoría interna. Las declaraciones, las SAS tampoco son. Ya las ISAI tampoco son normas para el ejercicio de auditoría interna. Esta sí, las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna, sí, esta era que se podría aplicar en vacíos técnicos, pero ahora esto ya se llama normas globales de auditoría interna, ¿no? Se ha cambiado, es decir, un poquito en su estructura se ha cambiado. Entonces, esto que ponen está muy mal. Esto no te puede suplir un vacío técnico algo que habla de otra cosa. Ya espero que eso esté claro, porque es una norma para la función de auditoría interna, vamos a ver. Así como eran los vacíos técnicos, cubriamos, las fuentes vienen, dice, de las normas de auditoría, del Consejo Técnico, de las NIAS, del Instituto Americano de Contadores Públicos, de la INTOSAI y del Instituto de Auditores Internos. Y ya les he dicho, esto prácticamente nada que ver. Ellos no emiten normas para el ejercicio de la auditoría interna. Ya quien emite normas para el ejercicio de la auditoría interna es la IA o la IIA. Ya ellos son los que emiten. Así que esas fuentes creo que ahí los que han hecho por darle más normas o mencionar más normas lo han mencionado eso, pero prácticamente no tienen relación, vamos a ver ahorita.
Ya, en las disposiciones generales se habla de la conformación de unidades de auditoría interna y dice que todas las entidades públicas están obligadas a contar con una unidad de auditoría interna. O sea, todas las entidades públicas tienen una unidad de auditoría interna. Y adentro de esa unidad de auditoría interna depende del tamaño de la organización. Va a haber un jefe de auditoría interna, va a haber supervisores, auditor senior, auditor junior. Y ya solamente por poner un ejemplo, estos números son antiguos. No sé si se habrá modificado, pero debe estarse manteniendo. Cuando trabajaba yo en la caja petrolera, éramos 13 auditores. En el gobierno autónomo departamental de La Paz, 14 auditores. Son datos de hace 4 o 5 años. El Ministerio de Salud no tenía muchos auditores, está como 7, creo que menos todavía. Ya el SENAPE, 7 auditores. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 15 auditores. La UMSA, ¿cuántos auditores creen que tengan? A ver, la UMSA, entre consultores de línea, todo debe tener unos 20 auditores. Ya depende de la complejidad de las organizaciones. Los auditores internos, el jefe de auditoría interna tiene que sacar un registro, debe tener un registro de auditor gubernamental que emite la Contraloría General del Estado. Y eso es cuando tienen convocatorias. Prácticamente esto ha salido hace como unos 10 años. Ya, pero así, auditores de carrera ya no debe haber. Yo tengo todavía el registro, lo tengo el registro, pero ya prácticamente ya no se está aplicando. No sé si este último año se está volviendo a reactivar el RANC, pero el registro de auditoría interno gubernamental. Pero se tiene que registrar en la Contraloría, pero solamente es cuando entras por convocatoria, no cuando entras a dedo por el partido, no tienes ese registro. El ejercicio de la auditoría interna, igual para hacer el ejercicio de la auditoría interna, además tenemos que aplicar las normas generales de auditoría en cualquier, o sea, la norma general se aplica en todo momento. Ahora sí, el ejercicio de la auditoría interna es una función del control interno posterior. Esto hemos visto en el tema número 5 o 6. En los principios, normas básicas del control interno gubernamental. Además, hemos visto en la primera parte que el control interno se divide en dos, ¿no? Control interno previo y control interno posterior. Auditoría interna es parte del control interno posterior. Es el control dentro de una organización, es el control interno posterior, es este, al interior de una entidad, de lo que se realiza a través de una unidad especializada cuyos integrantes no participan en las operaciones y actividades administrativas. Los auditores no participan de actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los objetivos. Acá está, este es el objetivo. En el fondo, el objetivo de todo auditor es ayudar a lograr los objetivos, a mejorar, al logro de los objetivos de la entidad. Ya de la entidad mediante la evaluación periódica del control interno. Y su trabajo es todo el tiempo evaluar el control interno. Se hace auditoría. Les he dicho, cuando hacemos auditoría financiera, revisamos los estados financieros más el control interno. Cuando hacemos una auditoría operativa, revisamos una operación, revisamos el objeto, un pronunciamiento sobre el objeto de la auditoría, una operación, más el control interno. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que revisamos? Revisamos todo el tiempo control interno. Y hemos hecho en dibujos también, ¿no? Aquí control interno, aquí pusimos, ¿no? Aquí control interno, y todo el tiempo estamos revisando eso. El control interno de una organización. Eso ya está explicado. Entonces, esa evaluación del control interno, la auditoría interna, ¿a través de qué se lo hace? A través de auditorías. Y dentro de esa auditoría se evalúa el control interno sistemáticamente. Esa es la definición de auditoría interna. Ahora sí entramos a la norma. Entramos a la norma y ahí tenemos 6 normas. Ya el alcance de la auditoría interna, primero se tiene que determinar cuál es el alcance de la auditoría interna, qué hace, qué revisa, qué trabajos realiza, qué tipo de auditorías revisa. Después vemos la declaración, propósito de auditoría y responsabilidad que hace el auditor interno, qué autoridad tiene y qué responsabilidad tiene dentro de la entidad. Las relaciones interpersonales es cómo debe llevarse la relación entre el auditor y el resto del personal de la entidad.
Después aquí tiene la planificación estratégica y la programación de operaciones, esto donde debió ver en el cuarto año. No sé si lo enfocan de esa manera, pero auditoría interna planifica su trabajo. Primero hace una planificación estratégica a 5 años, y ahí después programa a un año las auditorías que va a realizar. Esa es la función que cumple el auditor interno. Desde acá ya son las funciones. Estas son normas prácticamente generales y estas son normas específicas para la función de auditoría interna. La planificación estratégica, el POA de la UAI, esto es la ejecución de auditorías, planificación, supervisión, evidencia y comunicación de resultados. Esto, el auditor que hace auditorías. Entonces, esta es la función del auditor interno prácticamente. Estas tres son normas genéricas y esta es la función de auditoría interna, lo que hace el auditor interno en una entidad pública. Ahora, una entidad privada hace lo mismo, sí, hace lo mismo, porque esto es igual, es adecuación de la norma internacional de auditoría interna. Después les he mencionado que cuando se hace toda actividad, pasan por las etapas de la administración. ¿Y eso qué significa? Que cuando una actividad, en este caso la actividad de auditoría interna, una actividad tiene que planificarse, tiene que organizarse, tiene que ejecutarse y tiene que controlarse. Ya aquí no está mencionado, pero se hace control de las actividades que realiza la unidad de auditoría interna, hace control. Planifica, hace su planificación estratégica. Esto está un poquito mal esta parte del dibujo. Esta viene desde acá. Aquí está, planifica. eh, Además se organiza también, ejecuta a través de la planificación, supervisión, evidencia y comunicación de resultados y control de actividades. No está, pero se hace control. Yo no me acuerdo en cuál de las normas está. Tendría que estar en esta, ya el control de las actividades, pero además se hace control de actividades. ¿Qué hace el auditor? Hace estas actividades. Y aquí estamos diciendo hace auditorías. Esto es prácticamente auditorías. ¿Y aquí hace el auditor? Auditorías. Ya, eso es lo que hace. ¿Qué tipo de auditorías hace? Vamos a ver qué tipos de auditoría hace. Esa es la función entonces de la unidad de auditoría interna. Ahora sí, primero, en norma internacional también dice que se debe establecer cuál es la función, cuál es el alcance de los auditores internos de sus actividades. Y eso está establecido en la ley 1178. Ya dice, el auditor, el control gubernamental realiza auditorías financieras, auditorías operativas, auditoría de cumplimiento, además realiza seguimientos de auditoría y otro tipo de evaluaciones, ya otras evaluaciones. Auditoría de proyectos de inversión pública, auditoría de TIC, auditoría ambiental. ¿Qué realiza el auditor? Auditorías. Ese es el alcance. Ese es su trabajo que hace el auditor interno, además de hacer seguimiento. Ya que está desarrollado en los siguientes acápites, ¿no? Dice eficacia del proceso de control interno y las actividades de operación. Esto prácticamente no se lo hace separado. Esto no se lo hace separado porque eso se lo hace dentro de las auditorías. El control interno, eso les he explicado en el tema 5 o 6. Ya eso tiene que quedar claro lo que les he explicado, así se maneja. Espero que hayan tomado apuntes y en cuál es el control interno, el sistema de control interno, si se hace auditoría a todo el sistema de control interno o solamente al control interno relacionado al objeto de la auditoría, todo ese tema hemos visto. Y entonces cuando estamos hablando de eficacia de los sistemas de administración es auditoría operacional, pero ya no se hace las actividades administrativas, aquí sistemas de administración. La norma de auditoría operativa ya te dice no hagas este trabajo, pero la ley sí te dice que puedes hacer esa auditoría. Ya, pero la norma técnica ya no está concordante eso. Después haces el grado de cumplimiento de las normas. El grado de cumplimiento en auditoría de cumplimiento. Eficacia, eficiencia, economía y efectividad de las operaciones, actividades, unidades, organizaciones, auditoría operacional. Y ahí seguimos viendo, va a hablar de la auditoría financiera. Ya aquí tenemos verificación del cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, auditoría de cumplimiento. Análisis de los resultados de la gestión, se puede hacer auditorías operacionales, también auditoría de cumplimiento, depende del enfoque que le demos, podemos medir los resultados, sí.
Otras auditorías establecidas en las normas de auditoría gubernamental, todas las auditorías establecidas en la norma gubernamental, los 7 tipos de auditoría. Además, que hace seguimiento a la implantación de las recomendaciones. En todas las auditorías se hacen recomendaciones y ese seguimiento se tiene que realizar. Ese es su trabajo del auditor interno. Entonces ahí está desarrollado de las actividades que hemos visto, ¿no? Otros seguimientos. Ahí tenemos el alcance de la auditoría. Seguimos. Las actividades de la UI comprenden principalmente las siguientes: el seguimiento de la implantación de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes. Cuando hacen una auditoría a las firmas privadas, igual el seguimiento lo tiene que hacer el auditor. Haciendo etapas de la auditoría, en una auditoría se planifica, se ejecuta, se comunica los resultados. Cuando hablamos de etapas, aquí salen recomendaciones y estas recomendaciones tienen que ser sujetos de ¿qué? De seguimiento. Podríamos estar hablando de una cuarta etapa en versión gubernamental. A eso estamos hablando del seguimiento de la auditoría. Del alcance de la auditoría seguimos, vean, dice la información financiera, hacemos auditoría financiera. Ya la confiabilidad de los registros de estados financieros, así se debería llamar la auditoría, ya porque lo hacen los auditores internos, pero ya han creado una norma de confiabilidad, ¿no? Que les he dicho que creo que técnicamente está mal. Yo creo que de aquí unos 2 o 3 años, o cambiando el gobierno, probablemente esa auditoría, ese tipo de auditoría ya no tendría que desaparecer, ¿no? Porque no es un tipo de auditoría y además técnicamente está mal. Ya, si el control interno es relacionado con la presentación de la información financiera ha sido diseñado, vemos auditoría financiera más control interno. Eso hemos hablado. En el alcance de la auditoría, a ver, las unidades, unidades de auditoría interna de las entidades tutoras. Por ejemplo, de la Caja Nacional de Salud, la entidad tutora es el Ministerio de Salud y Deportes. Esta unidad de auditoría interna se llama unidad de auditoría de la entidad tutora. Esta unidad puede ser auditoría a la Caja Nacional de Salud. Ya eso significa. Ya la Contraloría General también puede hacer auditoría, pero del ente tutor se llama unidad de auditoría interna del ente tutor. Unidad del ente tutora. Ya el jefe de la UIA será responsable de la planificación, ejecución y comunicación de resultados obteniendo el cumplimiento con sus actividades. El jefe de la auditoría de la unidad de auditoría interna es responsable de toda la función de la auditoría interna, de toda esa función de la planificación estratégica del POA-I, del seguimiento del POA, de las auditorías, de los seguimientos y otras actividades administrativas. Es el responsable. Esto es lo que hace el auditor. Entonces vean que esto no es hacer auditoría. Esto es qué hace el auditor interno. Ya eso han llevado el cuarto año auditoría interna. Ahora sí, con eso hemos terminado. Entonces, en resumen, estas son las actividades que se realizan. O sea, lo que hemos visto el alcance, el auditor que hace todos los tipos de auditoría, hace planificación, hace POA, hace seguimientos y otras actividades administrativas. Ahora entramos a la segunda norma. A la segunda norma es la declaración de propósito y autoridad y responsabilidad. La declaración se llama declaración par esto. Ya establece declaración par, propósito, autoridad, responsabilidad. Ya cuando hablamos de la declaración de propósito, se tiene que establecer cada inicio de año cuál es la función de la auditoría interna, que está muy relacionado al alcance, ¿no? ¿Qué cumplimos? Hacemos auditorías, evaluaciones y todo ese tema. Ese es el propósito de auditoría interna. ¿Cuál es la autoridad? La autoridad de la unidad de auditoría interna es staff, es decir, es asesoramiento. No tiene autoridad sobre otras unidades. ¿Cuál es la responsabilidad de evaluar el control interno posterior? No es su responsabilidad hacer estados financieros. Ya esta declaración que se suscribe cada año tiene que estar firmado y apoyado por la máxima autoridad ejecutiva. También dicha declaración debe ser emitida inmediatamente después de la designación del jefe de la unidad, cuando hay un cambio de jefe de auditoría interna o de jefe de la entidad. Igual es como una especie de apoyo. Al dar este propósito, el AMAE tiene que brindar todo el apoyo a la unidad de auditoría interna para que realice su trabajo.
Y entonces ahí se especifican las responsabilidades de la unidad de auditoría interna, que es qué trabajos van a realizar, que está con la norma número uno. Ya en esta declaración par también se hace la declaración de independencia. O sea, el auditor tiene que ser independiente de las actividades, ¿no? Además, se hace conocer que se tiene acceso irrestricto a toda la información, que eso está establecido en la ley 78 y en varias normas. Y el auditor tiene que desarrollar su trabajo con imparcialidad, calidad profesional, confidencialidad. Todo esto se establece en esa declaración par. Ya se tiene que además declarar que no hay una relación, que somos independientes. Ya la declaración par lo emite todos los jefes de unidad de auditoría interna, ¿no? Son responsables el jefe de auditoría interna. La tercera norma es las relaciones interpersonales. Los auditores internos deben poseer las aptitudes personales necesarias para relacionarse adecuadamente con personal de la entidad. Ya los requerimientos de información y comunicación de resultados efectuados por los auditores internos en forma verbal o escrita, porque se puede pedir en forma verbal o en forma escrita, deben evidenciar un trato respetuoso. Ya no es que nosotros somos policías, los dueños de la institución, yo conozco varios casos, ¿no? La forma como se trata. En lo personal, yo siempre me he llevado bien con todo el personal. Tiene que haber un trato respetuoso, ¿no? Cuando uno pide también información. Ya no es que uno va y ya dame esto, entregame esto, esta información. Pero veo que muchos auditores toman esa actitud. No el hecho de pedir de mala manera uno va a hacer mejor el trabajo, no. El trabajo es de acuerdo a la capacidad. La calidad del trabajo va a salir por la calidad y con los conocimientos que tienen los auditores. No es por el carácter o porque uno eh, se crea como auditor interno, ¿no? Sino demostrar que uno de verdad sabe. La cuarta norma es la planificación estratégica. Desde aquí ya empieza la función y el POA. La planificación estratégica, dice el jefe de la unidad de auditoría interna, debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica. Y la planificación estratégica se lo puede hacer entre 3 a 5 años, es a mediano plazo. Ya en esta planificación estratégica se determinan las áreas de mayor riesgo. Ya esto lo hacemos en relevamiento de información general. Hay dos tipos de relevamiento de información. Entonces, para hacer esta planificación tenemos que evaluar a la institución, tenemos que hacer un diagnóstico, un análisis de la institución y tiene toda una metodología. En versión gubernamental esto tiene toda una norma, cómo hacer la planificación estratégica. Tiene una metodología muy interesante que hace valoración en cuanto a las unidades, a las áreas de mayor riesgo, ¿no? Se hace igual evaluación de riesgos. Y ahí esa planificación estratégica se lo hace a 5 años. De esa planificación estratégica salen el POA 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 de la UAI. Y entonces de esa manera se lo hace el POA. También hay una metodología para realizar inversión gubernamental. Y entonces el trabajo, las actividades de la unidad de auditoría interna no es cualquier auditoría que uno va a realizar, sino que ya tiene que estar planificado. Pero a esto siempre va a haber una parte no planificada, que puede, en cualquier momento, se puede pedir algún trabajo que sea muy importante. Pero después todo lo demás está planificado, todos los trabajos de auditoría interna con anticipación. No es que se planifica o se decide hacer la auditoría noche antes, una semana antes, no. Ya la planificación estratégica está en función a la evaluación sistemática del control interno, ¿no? Eso es lo que busca revisar. Esto es la institución y tenemos varias áreas, la entidad, tenemos varias áreas y vamos revisando, digamos, partes, ¿no? Este año vamos a revisar este. El próximo año vamos a revisar esta área, esta área, esta área. El próximo año vamos a revisar esta área y eso se llama evaluación sistemática del control interno. Y ese es el objetivo de auditoría interna, ir revisando sistemáticamente el control y a ir para ayudar a mejorar a la organización. Ese es el fin, pero hay que ver la calidad de las observaciones y la calidad de las recomendaciones, de las observaciones y la mejora que se logra a las entidades públicas.
A ver, vamos a ver si vamos a practicar en la parte práctica, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es calidad? Ya, ¿qué mejoramos? ¿Qué ayudamos a mejorar las instituciones? Para programar se debe considerar el proceso de gestión de riesgos. Ya vean, en esta parte también se habla bastante del tema de riesgos, porque se tiene que valorar los riesgos también, se tiene que valorar los riesgos y en función de esos riesgos también hacemos nuestra prioridad de áreas. En la planificación estratégica determinamos áreas, ¿no? Para ir revisando. Después en el POA ya determinamos las auditorías que vamos a realizar, ya en base a un análisis de riesgos. Entonces aquí también entra un poco el análisis de riesgos. Ya en la norma general 2, en la norma general, está mal esto, es 217, o esto está mal, no sé si es 217, creo que es la 217. Hay dos tipos de relevamientos, relevamiento de información general y relevamiento de información específica. Con esta general hacemos áreas críticas y hacemos la planificación estratégica. También hacemos el POA. Con el relevamiento de información específica determinamos la auditabilidad. Ya, pero todo esto aquí ya se tiene que definir. Ya eso de la auditabilidad, en esta fase se determina qué vamos a hacer auditoría. El objeto, el alcance, el objetivo, todo eso ya se define en la planificación estratégica. Ya, después que tenemos la planificación estratégica, quien es el responsable de la planificación técnica es el jefe de la UAI. Puede delegar a otros auditores, puede delegar. Ya yo normalmente más o menos como 20 años he hecho esta planificación estratégica y el POA de la UAI. Y a cuanto más compleja la unidad de auditoría interna es un poquito más difícil de hacer la planificación. Una vez que se planifica, se hace el POA, cada año se tiene que hacer seguimiento y control al POA. Ya, entonces hace un informe de seguimiento semestral y anual. Se hace 12 evaluaciones. Durante el año se hace 12 evaluaciones. Ya dice su ejecución, evaluación y control. Entonces la unidad de auditoría interna tiene que evaluar sus actividades. Y eso llamamos seguimiento y control de las actividades de la UAI. Eh, la planificación se lo manda normalmente hasta el 30 de septiembre. El POA. Ya el POA, el plan estratégico y el programa de operaciones se tiene que mandar hasta el 30 de septiembre del año anterior. Ya, y se tiene que coordinar, esto se tiene que coordinar con la máxima autoridad, ejecutiva y la unidad de auditoría y de la entidad tutora. Se tiene que hacer coordinación de las actividades, qué auditorías se van a realizar. Y ahí la máxima autoridad igual tiene que firmar un compromiso de que va a apoyar al auditor en esos trabajos que está planificado realizar. Y entonces, en versión gubernamental, vean, todas las actividades están debidamente organizado, señalado en la norma. El seguimiento, el cumplimiento de las actividades en el programa de operaciones anuales, el seguimiento de actividades, se lo hace dos seguimientos. Al primer semestre hasta el 31 de julio y el anual hasta el 31 de enero se tiene que remitir del siguiente año. El seguimiento se tiene que remitir a la Contraloría General del Estado. Ya entonces el auditor interno manda todas sus actividades y esas actividades son revisadas por la Contraloría General del Estado. La norma 305. Entonces en la 304 está todo, seguimiento más de auditoría. Entonces para hacer seguimiento también hay toda una metodología en la Contraloría, hay una norma que te da modelos de cómo hacer seguimiento. Cuando ya hablamos de la ejecución de la auditoría, las auditorías tienen que planificarse, supervisarse, tener evidencia y en la norma 6 está la comunicación de resultados. Ya dice la planificación, supervisión y acumulación de evidencia debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. Si hago auditoría financiera, tiene que estar de acuerdo a la norma de auditoría gubernamental de auditoría financiera. Si hago auditoría operativa, tiene que estar de acuerdo a la norma de auditoría operativa. Eso es lo que dice. Entonces tenemos que aplicar. Entonces, ¿qué es lo que hace el auditor? Hace auditoría. Y esa auditoría se tiene que hacer con norma técnica. Se tiene que hacer con norma técnica.
Comunicación de resultados. Aquí sí, ya, además, ya no menciona mucho los tipos de auditoría. Ya en los tipos de auditoría hay cierta estructura de informes, ¿no? Aquí dice, la comunicación de resultados debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica, nuevamente. Toda esa parte de la auditoría se hace de acuerdo a norma. Entonces, si hacemos auditoría financiera, tenemos que comunicar los resultados de acuerdo a la norma de auditoría financiera. Pero además aquí vamos a ver ya cómo es el procedimiento. Nos habla del procedimiento de la comunicación de resultados, la parte final, el procedimiento. Ya, pero el contenido de los informes, los atributos de los informes es en cada norma. Entonces tenemos que aplicar norma. Para hacer auditoría tenemos que aplicar norma. Ya, los informes se remiten normalmente al directorio de la entidad, a la MAE que del ente tutor y a la Contraloría General del Estado. En caso de seguridad social, por ejemplo, se remite a las USMAS. 5 copias sale. Ya, los informes con responsabilidad se los remite a la parte final, cuando se hace el informe complementario. Ahora sí, cuando se realiza una auditoría y en la entidad sobre hallazgos que causen perjuicio grave a la entidad o se originen por desvíos significativos del control interno, será necesario que el informe de auditoría se mencione en la comunicación anticipada. Esto yo tenía un caso en una de las auditorías, estaba haciendo auditoría financiera y he encontrado apropiación de dinero, que es parte de la auditoría forense. Y aquí es con indicios de responsabilidad civil, hasta penal. Ya, y no he esperado al final de la auditoría, porque la auditoría iba a terminar 2 meses. Ya he hecho un informe anticipado porque habían hallazgos importantes que están seleccionados a responsabilidad. Ya, pero está mencionando en esta norma, ¿no? Lo que podría suceder. Y este es el procedimiento de comunicación de resultados. Ya no está hablando un poco, a ver, acta de validación. Ya está correcto. Este es. Dentro de la norma está escrito. Primero, cuando llegamos a la parte final de la comunicación de resultados, tenemos un informe borrador. Tenemos un informe borrador. Ese informe borrador se tiene que explicar a las unidades involucradas. Y a eso se llama acta de validación. Se hace un acta de validación de esa reunión. Bien, esa acta de validación se da a conocer a las unidades involucradas para que ellos realicen sus comentarios. Ya una vez que se realicen sus comentarios, se hace un informe final. Con eso se hace un informe final una vez que ya tienen conocimiento. Entonces tenemos el informe final o en limpio. Ese informe final se lo remite a la MAE. Y la MAE dentro de los 10 días hábiles posteriores tiene que llenar el formulario 1 y 2, porque hemos dicho que los informes vienen con recomendaciones y esas recomendaciones tienen que aceptarse y después tienen que hacerse su cronograma de implantación. Las diferentes unidades que están involucradas o que están observadas tienen que hacer un cronograma de implantación. Eso llamamos formulario de aceptación y de cronograma de implantación. Esto una vez que se realiza es obligatorio en el sector público. Todos los servidores públicos están obligados a cumplir esa norma. Y después de esos formularios 1 y 2, después de cierto tiempo, esas recomendaciones se tienen que hacer seguimiento de auditoría. Ya, estos formatos 1 y 2 tienen que remitirse a la Contraloría General del Estado, una copia y a la unidad de auditoría interna, para que la unidad de auditoría interna haga su seguimiento. Y ese es el procedimiento de la comunicación de resultados, en todo lo que es auditoría con control interno, porque ya la comunicación de resultados con responsabilidad es un poco diferente. No es igual que esto, no existe acta de validación. Cuando hay responsabilidad hay proceso de aclaración, y eso ustedes muy saben. Entonces eso es vean que esta norma es para la función de la auditoría interna que hacen los auditores internos. Con esto hemos acabado rápido.